En el nombre de Dios y de la paz. Perdón. Don Ricardo, ¿por qué usted no inicia la sesión? Usted tiene que dirigir todo esto. No, yo no puedo, por eso hablé con la presidenta que no podía, Carlos. Por eso te contacto a ti. Yo no puedo, después que tenga que retirarme. Gracias. ¿Está serio? Es que se peinó. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Presidente, no tenemos cuenta. Tenemos en tabla, en primer lugar, el nombramiento, el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Germán González Bravo como consejero del Consejo Fiscal Autónomo por un periodo de 5 años. Está presente don Germán González, a quien la comisión solicitó invitar ayer, y está también el Ministerio de Hacienda, presidente. Bueno, muy buenos días, señor ministro y don Germán González. Le ofrezco la palabra, señor ministro, por la presentación de la postulación de don Germán, y después le ofrecemos la palabra a él. Ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludarlo a usted, saludar también a todos los presentes, a la secretaría también, a los senadores y a las senadoras. Bueno, agradezco que hayan puesto en tabla la discusión del nombramiento de Germán González. Como usted sabrá, presidente, el Consejo Fiscal tiene una historia ya desde el 2013 en adelante, pero obviamente ha tomado cada vez más relevancia, sobre todo, ¿no es cierto?, a partir de que se aprobó la ley que lo hace autónomo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista tenemos un Consejo Fiscal que es un organismo de carácter técnico consultivo, que tiene personalidad jurídica, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, pero que también interactúa mucho con esta Comisión de Hacienda. Y desde ese punto de vista yo creo que ha sido un ente que ha ido generando cada vez más reputación y relevancia. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, solamente recordar que este consejo está compuesto por 5 personas expertas, que son de reconocido prestigio profesional o académico en materia fiscal y presupuestaria. Y lo que ha ocurrido, presidente, es que uno de los consejeros ha cumplido su periodo, a quien agradecemos, que es Gonzalo Sangüesa, y nosotros lo que hemos hecho ahora es que hemos propuesto su reemplazo a don Germán González. ¿Por qué proponemos a Germán González? La verdad que, si usted me permite, tengo mucho respeto personal por la trayectoria de Germán. Germán es una persona que estudió en el Instituto Nacional, sus estudios secundarios, y posteriormente estudió en la Universidad Católica, donde obtuvo un magíster en Economía. Y Germán ha tenido también una trayectoria donde ha estado relacionado con la dirección de presupuesto en varios momentos de su vida profesional. Ha sido jefe de estudio en la dirección de presupuesto, también fue jefe macroeconómico de la dirección de presupuesto, y también a comienzo de este gobierno estuvo como coordinador macroeconómico en el Ministerio de Hacienda. Entonces, de esta forma, él efectivamente ha tenido mucha relación con lo que son materias presupuestarias y fiscales, y actualmente además está como profesor en la Universidad de Chile, donde hace clases tanto en la Facultad de Economía como en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Germán es una persona que cumple todas las credenciales que deberían permitir, ¿no es cierto?, que el Consejo Fiscal siga desarrollándose hasta el momento como se ha desarrollado, de forma muy efectiva. Y creo que también el hecho de que Germán también conozca mucho los consejeros, creo que eso también va a permitir que tengamos una relación fluida en el Consejo, cada uno obviamente con su competencia, pero creo que eso también va a permitir que él se suba al carro al Consejo lo antes posible, sobre todo porque viene la discusión presupuestaria, y creo que el Consejo ahí tiene que tener un rol muy relevante. Solamente para terminar, presidente, solamente informarles que nuestra relación con el Ministerio de Hacienda, con el Consejo, le hemos estado solicitando al Consejo Fiscal
varios informes que permitan ir mejorando la regla fiscal, y algunas de esas las estamos implementando. Acabamos de poner en consulta algunas modificaciones que se pueden implementar para el próximo presupuesto, que tienen que ver en cómo se calculan los ingresos fiscales, el PIB de tendencia y ese tipo de cosas. Eso ha sido una directa recomendación del Consejo, y por lo tanto para nosotros es muy importante tener un Consejo robusto, y creemos que con Germán mantendremos un Consejo tal como hasta ahora, que puede ser un Consejo en el que se puede confiar tanto desde el punto de vista de este ministerio, pero también creo que es muy importante desde el punto de vista del Congreso. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Si le parece a la comisión, le ofrezco la palabra a don Germán González para que se presente, explique su visión del Consejo y después le hacemos algunas consultas. ¿Le parece a la comisión? Bien, Bien, me parece. Bienvenido nuevamente, don Germán. Ya lo conocemos, sabemos de su historia y trayectoria, pero cumpliendo nuestras formalidades necesitamos que usted se presente y su visión y la visión que tiene del Consejo. Don Germán. Presidente, buenos días, muchas gracias. Saludo por su intermedio a los demás senadores de la comisión, a la Secretaría de su equipo, al ministro y a la directora de presupuesto. Agradezco al ministro también sus palabras iniciales. Presidente, yo básicamente he estado de distintas formas relacionado, como decía el ministro, tanto con el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Presupuesto hace varios años. Y eso también me ha llevado a tener un vínculo cercano con el Consejo Fiscal. Yo participé en la Secretaría Técnica del primer Consejo Fiscal Asesor, y posteriormente, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, fui nombrado consejero y después vicepresidente del Consejo Fiscal Asesor, y después tuve la fortuna, digamos, de participar en la creación del Consejo Fiscal Autónomo. Creo que, digamos, yo soy, digamos, estoy muy orgulloso de haber participado en la creación de esa institución, porque creo que fue un avance en la institucionalidad fiscal, que desde el año 2001, cuando se crea la regla fiscal, no había tenido grandes cambios y había bastante consenso a nivel técnico y político en que era necesario seguir fortaleciendo el marco fiscal con el que contaba nuestro país. Y yo creo que una prueba de eso fue la rápida tramitación que hicieron ustedes, ¿cierto?, en el Congreso respecto de este proyecto de ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo. Eso nos pone a un buen nivel a nivel internacional en materia de institucionalidad fiscal. Creo, sin embargo, que hay que seguir dando pasos en el fortalecimiento institucional. Nuestra regla fiscal, como ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, requiere algunos ajustes, algún fortalecimiento adicional, y creo que es necesario seguir avanzando en esa dirección por el bien del país. Soy convencido de que la responsabilidad fiscal y el manejo fiscal responsable de los recursos públicos es algo positivo para el país, positivo para los ciudadanos, que permite financiar de manera sostenible la política fiscal de manera responsable, ¿cierto? Y eso permite a su vez, digamos, mejorar el bienestar de la población. Creo que eso es lo que está detrás del trabajo que hace el Consejo Fiscal. Lo que ha hecho hasta ahora el Consejo, visto desde mi parte desde afuera, ha sido positivo en el sentido de que ha contribuido al debate de la política fiscal. Eso es algo que se buscaba con la creación de este Consejo, especialmente en un contexto en que como todos sabemos, hemos enfrentado una pandemia muy dura que ha requerido un esfuerzo fiscal muy significativo, y que va a necesitar después un proceso de consolidación que, como ha señalado el Consejo Fiscal, va a requerir acuerdos amplios, va a requerir análisis técnico, y creo que uno de los principales activos es contar con esta institucionalidad técnica y autónoma como es el Consejo Fiscal, para contribuir a esta discusión, para contribuir a este análisis, para señalar cuáles son, digamos, por qué es necesario tener este proceso posterior una vez que mejore la situación sanitaria en nuestro país, y la mejor forma de hacerlo de manera responsable y sin afectar los programas sociales que son necesarios especialmente para la población más vulnerable de este país. En ese sentido, creo que vienen desafíos muy importantes en materia fiscal, y considero, digamos, que puedo aportar a avanzar en esos desafíos, básicamente por mi experiencia y por mi conocimiento sobre el tema y también del Consejo Fiscal.
y agradezco la oportunidad que me ha dado el presidente y el ministro y el espacio que me dan ustedes, senadores, por estar esta mañana acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Germán González. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Don José García. Lo conocemos tanto, presidente, que a mí me parece una designación, un nombramiento muy, muy adecuado. Así que espero que el Senado lo pueda ratificar. Muchas gracias. Gracias, don José. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo efectivamente nos ha tocado ver en distintos gobiernos, y eso yo creo que es un mérito importante, la trayectoria, yo diría, ¿cómo poder definirlo, digamos? Extraordinariamente objetiva que tiene don Germán, digamos, que respecto de describir la situación y los datos, de un punto de vista técnico, con una cierta visión de hacia dónde hay que ir en materia de responsabilidad. Yo creo que una persona que reúne absolutamente todos los requisitos que nosotros planteamos como legisladores en función de este nuevo organismo, que recordemos es una forma en donde al final los gobiernos o el Ministerio de Hacienda va perdiendo algo de poder, traspasándoselo precisamente a personas que de una perspectiva de la evolución de los números puedan dar su opinión, que nos sirve a todos para hacer políticas públicas potentes. Digamos. Yo creo que eso apunta en un sentido muy correcto. Yo solo quería consultar adicionalmente cuando habla de que la etapa que viene un poco del Consejo, cuáles serían un poquito los conceptos de hacia dónde deberíamos ir, digamos, porque lo planteó en la exposición, digamos, o sea que le tocó ser parte del origen, me acuerdo perfectamente la cantidad de reuniones que tuvimos, también de detectar y valorar el presente y también generar desafíos de futuro, y es interesante ver un poco a dónde apunta esa lógica en materia de fortalecimiento. Insisto, creo que reúne todas las condiciones, pero quiero aprovechar de hacer esa consulta ya que él planteó esta cierta evolución hacia dónde debe ir el Consejo. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, uno tiene el conocimiento de Germán, lo ha visto desempeñarse en distintos roles y sabe de su capacidad y su conocimiento y formación. Estamos en una coyuntura bien singular, porque le va a tocar ser miembro del Consejo con un nuevo gobierno en un momento de una crisis y de una situación de grande exigencia de consolidación fiscal y a su vez de recuperación. Entonces, me gustaría si puede hacer una reflexión cómo se imagina ese escenario, cómo se conjuga bien la recuperación con la consolidación, porque son dos cuestiones que no necesariamente se están en la misma dirección. Y la segunda cosa que yo quisiera, dentro de una valoración de sus capacidades, quiero señalar la relación entre el Consejo Fiscal Autónomo y este Senado y el Parlamento es un tema que tenemos que ir perfeccionando, porque nosotros acabamos de tomar unas decisiones muy fuertes. Aprobamos 15.000 millones de dólares en junio, julio, agosto, medio septiembre, más pyme. Esos son 15.000 millones de dólares. Y la verdad que ahí consultamos al Consejo Fiscal qué opinaba de las implicancias de esto, porque lo estábamos mirando desde el punto de vista de la familia y las pymes, pero no tuvimos la visión del Consejo Fiscal oportunamente. Y para nosotros, como parlamentario, era bien clave ver todas las implicancias de esto. Además, yo creo que hay varios... Mire, cuando discutimos la ley del Consejo dijimos que también el Parlamento, por lo menos la Comisión del Senado, pudiera solicitarle ciertos temas, pudiera solicitarle ciertos trabajos. Eso no quedó en la ley, pero tampoco dice lo contrario. Pero nosotros necesitamos enriquecer la relación Parlamento-Consejo, porque eso nos ayuda a tener una visión más profunda. Y si vivimos tiempos de mucha conflictividad social en el futuro, con mayor razón es bueno que haya un diálogo y una fluidez en este intercambio. Bueno, eso entonces quería consultarle, conocer su opinión sobre las dos materias. No sé, don Ricardo Lagos Weber, si usted quiere hacer una opinión, dar alguna opinión. Gracias, Carlos. Aprovecho de saludar al ministro, a mis colegas y a don Germán, a quien lo conocemos hace bastante tiempo. Tal vez la línea un poco de lo que tú estás planteando, Carlos. No voy a ser muy largo, pero si hacemos memoria, cuando se discutió la creación del Consejo Fiscal,
se observaron y repasamos lo que fueron las experiencias de instituciones similares en otros países, ¿ya? Y vimos que había distintas atribuciones o facultades que tenían, ¿ah? Que iban de distintas áreas. Y algunos de nosotros, al menos yo, era partidario de una forma de fortalecer indirectamente el rol del Congreso, era que este Consejo Fiscal Asesor tuviera la capacidad también eventualmente de pronunciarse sobre requerimientos particulares, sobre los alcances que podían tener ciertas políticas públicas, pero de manera más, digamos, yo diría, bien rápida y bien profunda. Ahora, yo no sé si en el cuadro que tenemos hoy día en Chile todo esto se mantiene o no, yo me imagino que sí, pero no van a faltar quienes sostienen de que tal vez este tipo de instituciones generan una injerencia que no correspondería. Eso yo me puedo imaginar algunos sectores planteando eso, así como algunos plantean que debe replantearse todo lo que es el Banco Central de Chile. O sea, esa es una discusión que está ahí. Son rangos distintos, obviamente, pero esa discusión está. Dicho todo lo anterior, sería bueno, sin comprometerlo mucho, pero también queremos saber un poco usted cómo la ve, don Germán, que Chile hoy día ha asumido una cantidad de compromisos financieros. Tenemos a puerta una reforma previsional que algunos economistas, algunos macros que siguen de cerca la política fiscal en Chile tienen dudas respecto a cómo va a operar eso, si cuál tipo de financiamiento va a tener. Va a haber un gobierno muy probablemente, no sé, no tengo idea de qué va a pasar el próximo gobierno, pero no es una probabilidad baja que sea de un signo distinto al de hoy, y eso va a implicar una serie de compromisos y de políticas públicas, y la pregunta es qué espacio de financiamiento va a tener. Nosotros tenemos un acuerdo de junio del año pasado respecto a cierta convergencia a partir de 2023, me parece 2024, de nuestra política fiscal, y eso, yo lo digo, soy senador, o sea, no lo puedo decir como un ciudadano que es testigo de las cosas en la vida, pero pareciera que va a ser una exigencia bien fuerte para un gobierno que entra con un proceso constituyente nuevo y que entonces tenga que empezar a disminuir su gasto. De hecho, con todo respeto al ministro de Hacienda, me pareció a mí, se lo planteé bilateralmente la semana pasada, me parece, de que cuando se dice que el gasto público puede que tenga una contracción fuerte el año que viene, yo, con respecto a este año, yo encuentro que eso puede ser re complejo. Entonces, ¿cómo se imagina usted un consejo fiscal asesor en estos cuadros? Porque lo que estamos viendo en los países donde existe esto son países que tienen una cierta estabilidad. No es que no tengan déficit, países que tienen un déficit caballo, pero conviven con esto. Y yo siento que nosotros somos una economía emergente, esto nos impacta en las tasas de interés. Entonces, para mí esta institución es re importante. Fue difícil crearla, fue difícil balancear una cierta mirada transversal sobre esto para que esto existiera. De lo contrario, estas cosas no existen. Si esa es la vida, en la política, uno tiene que tener espacios de entendimiento. Me preguntas cómo ve usted el futuro de esta institución y viendo lo que son las exigencias que vamos a tener en las cuentas públicas. Son tremendas por las expectativas que se han generado y por los proyectos que están en la mesa. Eso. Muchas gracias, senador Lagos. Le ofrezco la palabra a don Germán González. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio. Aquí tomé nota de las preguntas y voy a tratar de responder a ellas desde mi visión. Yo creo que, partiendo con la pregunta del senador Coloma, nosotros hemos ido avanzando gradualmente en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. Partimos con una comisión Corvo que recomendó la creación de este consejo el año 2011. Luego el Consejo Fiscal fue parte del programa de la presidenta Bachelet. Después se materializó en un proyecto de ley que aprobó transversalmente el Congreso. Y lo que hicimos fue, en el fondo, crear una institución con el apoyo de todos ustedes, de una institución con algunas funciones, una institución reducida en tamaño, en presupuesto, que partió el año 2019 funcionando y que se ha empezado a ver sus efectos paulatinamente. Yo creo que es el camino correcto en el sentido de ir evaluando el funcionamiento de las instituciones, viendo en el fondo cómo se puede mejorar. Y efectivamente creo que yo he visto, digamos, recomendaciones técnicas, pero sin embargo creo que la decisión final va a corresponder al gobierno y al Congreso respecto de si el Consejo Fiscal en el futuro tiene más atribuciones de las que tiene ahora, digamos un tamaño distinto, una escala distinta y un funcionamiento distinto. Por ahora creo que el Consejo está en un proceso de consolidación, de validación y de aporte al debate público. Creo que eso lo ha hecho muy bien. Ahora,
y también, digamos, tomando un poco lo que ha hecho el Consejo Fiscal en estos meses, creo que los espacios donde uno ve que se puede avanzar es en seguir fortaleciendo el marco fiscal que tenemos. El Consejo lo ha planteado, ¿cierto? Por ejemplo, la necesidad de generar cláusulas de escape formales, ¿cierto? Que permitan salirse de la regla, ¿cierto? Tener la flexibilidad para salirse de la regla, pero también algo que nos ha faltado en nuestra historia reciente es algún mecanismo para volver a la convergencia fiscal. Adicionalmente con eso se requiere, ¿cierto?, tener algún ancla fiscal adicional al balance estructural que funcionó muy bien al principio de la regla, pero ahora ha mostrado algunas falencias. Todo eso lo ha planteado el Consejo Fiscal y creo que ahí hay bastante trabajo por hacer. Respecto de la relación entre el Consejo Fiscal y el Parlamento, a mí me parece que es esencial que esta ocurra. Yo creo que tiene que ser muy, muy fluida, ¿cierto? La ley establece 2 instancias formales de comunicación, que son abril y septiembre de cada año, en que el Consejo presenta al Congreso una evaluación de la situación y un listado, ¿cierto?, de lo que ha realizado en el último tiempo, pero eventualmente esa relación, esa comunicación podría mejorarse, y creo que es necesario que exista, que el Consejo Fiscal es un ente autónomo, ¿verdad? Es autónomo del gobierno, y donde se necesita su opinión técnica, objetiva, es en el Congreso para la toma de decisiones, así que creo que avanzar en esa dirección sería algo positivo. Respecto de las preguntas, ¿cierto?, relacionadas con el financiamiento y cómo ha sido, digamos, cómo enfrentar lo que viene hacia adelante, que plantea el senador Lagos Weber por su intermedio, presidente. Bueno, yo lo único que puedo hacer es compartir la preocupación. Yo creo que efectivamente el país está enfrentando mayores presiones fiscales, mayores presiones de gasto. Es probable que del proceso constituyente surjan nuevas presiones, y por lo mismo creo yo que es muy importante esta institución para apoyar con opiniones técnicas y con análisis de sostenibilidad fiscal las decisiones que se vayan tomando en materia de financiamiento y de gasto público en los próximos años. Creo que ese es el rol que le compete al Consejo Fiscal, más allá de las decisiones finalmente políticas que se tomen en los gobiernos, ¿cierto?, y que apruebe el Congreso. Tengo la impresión de que hoy día, ¿cierto?, estamos en un periodo en que se está necesitando un impulso fiscal muy importante. Estamos en una crisis, en la peor crisis en 100 años, y por lo tanto ha sido necesario expandir este gasto público, dada la naturaleza del choque que enfrentamos, que es una crisis sanitaria, ¿cierto? Se ha expandido y se ha financiado con instrumentos de naturaleza transitoria, como es el uso de activos y el endeudamiento, que es algo que yo comparto, pero sin embargo, si uno empieza a pensar en presiones más de largo plazo, como mencionaba el senador, en materia de pensiones, eventualmente se van a requerir mecanismos de financiamiento más permanentes para eso. ¿Cuál es el rol del Consejo Fiscal, en mi opinión, detrás de esto? Es, bueno, evaluar esos instrumentos, evaluar el impacto fiscal que tienen las políticas, generar un debate informado y técnico, y advertir los riesgos, ¿cierto? Advertir los riesgos que eso puede generar en materia de clasificación de riesgo. Ya en los últimos años hemos perdido un par de notch de clasificación de riesgo. Y eso, ¿por qué al final es importante? Porque impacta el costo de financiamiento de las personas, no solo del gobierno, sino que también de las personas y de las empresas. Y puede terminar en algún momento, ¿cierto?, si es que no tiene un control adecuado, impactando el financiamiento sostenible de las políticas públicas. Es decir, como dije al principio, creo que es necesario mantener esta conducta fiscal responsable, pero financiando lo que se requiere y financiándolo de manera responsable. Un tema que se me quedaba del senador Montes respecto de cómo financiar o cómo hacer convivir esta recuperación económica con la consolidación fiscal. Bueno, creo que este año la política fiscal está siendo bastante expansiva. Eso está permitiendo, entre otras cosas, una recuperación muy robusta de la economía. Creo que los desafíos más importantes vienen del 2022 en adelante. Eso lo vamos a ver en el presupuesto del próximo año.
Y efectivamente el gobierno va a tener que empezar paulatinamente a retirar ese estímulo fiscal. La decisión obviamente le corresponde al gobierno. Pero va a ser fundamental lo que ocurra con la pandemia, ¿cierto? En la medida que la situación sanitaria mejore y mejore de forma sostenible, la economía va a poder empezar a recuperarse. Creo que hay desafíos importantes en materia de recuperación de empleos que todavía, digamos que se perdieron, más de 1 millón de empleos que todavía no se recuperan. Y por lo tanto vamos a tener que ser, o el gobierno, perdón, va a tener que ser muy cuidadoso en el retiro de ese estímulo para no afectar la recuperación más allá del próximo año. Muchas gracias, don Germán González. Bueno, yo creo que esto da para otro debate, ministro, sobre las orientaciones generales. Nosotros como parlamentarios necesitamos de aquí a fin de año incluso más claridad las opciones que se van a tomar, porque más claridad en las decisiones que se van a tomar, y yo creo que eso se ha insinuado acá, y ahora se está planteando la idea de seguir con el IFE en los mismos términos hasta diciembre, o sea, 15.000 millones adicionales, en fin, hay un conjunto de decisiones que quisiéramos un Consejo Fiscal, además de opiniones, después de que tome la decisión el Ejecutivo, ex post, que también haya elementos del marco de restricción y posibilidades que se dan con algún tipo de reflexiones ex ante respecto a esta materia. Pero yo creo que aquí estamos discutiendo otra cosa principalmente, que su postulación, su presentación como integrante del Consejo Fiscal. Si le parece, señora Soledad, podríamos poner en votación. Aquí no se vota, ¿no? ¿Se recomienda a la sala? ¿Cuál es la situación? No, presidente. Lo que se hace acá es informar que si la comisión estima que se reúnen los requisitos por el candidato propuesto. Entonces, por unanimidad o por la mayoría que se señale, lo que se informa es eso, que reúne o no los requisitos. Bueno, yo entiendo de que hay unanimidad en que reúnen los requisitos, eso no ha habido mayor duda, y lo conocemos ya en la historia y sabemos del aporte que va a representar, independiente de las orientaciones, pero justamente se trata que en el Consejo Fiscal debe haber variedad de orientaciones, no solo. Entiendo que con eso daríamos por cumplido. Así es, presidente, con eso quedaría despachado este asunto. Bien. Ministro, ¿quiere agregar algo ahora al final a propósito de las decisiones que va a tener que tomar luego? Gracias, presidente. No, si el IFE, la extensión del IFE es portada de la segunda, no, ya no alcanza, pero mañana se lleva el Mercurio de la tercera y habla la noticia a la noche. Muchas gracias, senador. Le agradezco el pase, pero no, lo único que le quería comentar es que desde ese punto de vista creo que es muy bueno y le agradezco a la comisión que estemos mirando el informe de finanzas públicas, que lo podemos discutir trimestralmente en esta comisión. Porque, bueno, hasta hace un tiempo atrás, lamentablemente se estaba publicando, pero no venía a la comisión. Y yo creo que es muy bueno que trimestralmente estemos revisando las finanzas públicas. Entonces creo que eso, bueno, y efectivamente una de las cosas que viene ahora el próximo IFP va a acompañar el presupuesto y ojalá también podamos avanzar tanto en temas de pensiones como también de exenciones antes de eso, porque sobre todo en el tema de exenciones si avanzamos nos va a permitir tener más ingresos para el presupuesto también, que nos permita también tener algo más de gasto, ¿cierto? Pero es parte de las discusiones que vamos a ir teniendo en las próximas semana o mes. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por recibirnos, presidente. Sí, fue muy claro, ministro, usted. Mira, en todo caso, yo quiero decirle, ministro, para mí al menos, después de todos los años que he estado en la Comisión de Hacienda, la decisión que tomamos hace poquito tiempo de gastar 15.000 millones de dólares en un plazo corto, no fue fácil. Yo entiendo que las familias lo necesitaban y necesitábamos más diálogo, y por eso que el Consejo Fiscal quisiéramos que nos diera más elementos para reflexionar los pros, los contras, las dudas, porque la verdad que tomar esta decisión no fue fácil. Y si ahora se quiere extender un gasto de esa envergadura, significa, y no necesariamente en la recuperación, sino que fundamentalmente en el apoyo a la sobrevivencia, es algo que requiere mucha reflexión y mucha discusión, donde tiene un rol el Ministerio, pero también el Consejo Fiscal y nosotros. Bien, estando de acuerdo todos en sus condiciones, don Germán, lo vamos a proponer a la sala como candidato. No sé si eso se va a ver hoy día o no. No sé si está en tabla, ¿alguien sabe? Requiere sesión especial, presidente. Ya, entonces no va a poder ser hoy día. Muchas gracias, don Germán. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias.
Presidente, Bien. enseguida está en tabla el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Este proyecto fue informado en segundo informe por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Se encuentra radicado en la Comisión de Hacienda para que la Comisión se pronuncie respecto de las normas de su competencia, que son 9 disposiciones. Básicamente tienen relación con subastas y están invitados para este punto en la sesión del día de hoy el Premio Nobel de Economía, señor Paul Milgrom, la Asociación de Industriales Pesqueros, ACIPES, y Aisenmar Sustentable. Está también presente el Ministerio de Hacienda. Se suponía que esta sesión era solo de audiencia, ¿no se va a decidir ahora nada? ¿O cuál era el acuerdo? ¿Cómo? Ignoro cuál era la expectativa que tenía la presidenta titular. Presidente. Bien. Carlos, ¿Sí? yo entiendo en esta parte que íbamos a oír las presentaciones. Eso es lo que yo entendí. Pero puedo ser corregido por algún otro senador o senadora, pero eso entendí. También entendí lo mismo. Y no venía además preparado para votar, pero puedo votar porque sé cómo voy a votar, pero creo que hoy día lo importante era escuchar a las presentaciones que nos iban a hacer. Bien. Muy bien, entonces sería básicamente por la audiencia. Partiríamos por el premio Nobel, ¿no es cierto? Sí, pero todavía no se ha conectado. Ahí está. Bien, yo voy a hablar en español, porque Juan Antonio Coloma nos va a traducir. Bien. No worry, you're the president. José Manuel está por ahí, ¿no es cierto? José Manuel. No, simplemente quería saludarlo, agradecerle que venga a colaborar con el Parlamento chileno y con la Comisión de Hacienda, decirle que sabemos de la profundidad y alcance de sus tesis y nos interesa mucho conocerla, aunque sea en una versión inicial más resumida. Y por lo tanto le doy la palabra para que pueda exponer. Don Juan Manuel. Lo está traduciendo. ¿Está traduciéndole? Sí, lo que pasa es que usted no va a escuchar. Y que quiero escucharlo para ver qué le dice. Que tiene que poner lo que le dijimos. Ahí en interpretación tendría que poner. Okay. Well, I need to put my screen up anyway, so I can see what I'm doing. De todas formas, tengo que colocar mi pantalla para ver lo que se está haciendo, así es que la voy a compartir y voy a compartirla de todas maneras. Y espero que todos tengan la versión en español. Bien. ¿Le parece a la comisión que sea así, que tengamos esto en la pantalla, cada uno tiene en su poder la versión en español si la requiere? Eso. Bien, le ofrezco la palabra a don Paul Milgrom y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you. Okay, good. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberme invitado, por estarme invitando hoy. Estoy muy feliz de estar presentando para ustedes. Quiero hablarles a ustedes acerca de la creación de una subasta exitosa para la pesca. Se han utilizado varias, ¿cierto?, para los recursos públicos, varias de ellas han sido exitosas y otras también no lo han sido. Sé que cuando se piensa en la subasta, las personas creen que es algo bastante sencillo, que es algo bastante simple, que simplemente participar en una subasta es lo que pasa más o menos en eBay y simplemente tienes que pujar por lo que tú necesitas, pero desde un punto de vista pueden creer que es algo bastante sencillo y claro, puede llegar a ser cierto cuando vendes un artículo, pero cuando hay una variedad de artículos que se están vendiendo, qué sé yo, por ejemplo, derechos para la pesca en distintas regiones o a lo mejor distintas cantidades de servicios. En ocasiones, claro, se hace un asunto un poco más complejo. Hay muchos precedentes para utilizar y por esa razón, dado estos precedentes, podemos decir que nos encontramos felices y tristes porque hay algunos de ellos. El espectro radioeléctrico en el que yo trabajé, que fue parte importante de mi trabajo, es un recurso público diverso
en términos geográficos, al igual que la pesca, donde existen distintas licencias, como por ejemplo para la televisión que cubre distintas áreas. Como tal, ¿cierto? Hay distintas licencias. Y además de aquello, también debería haber un tema ahí de distintos discursos con lo que corresponde a la pesca. La combinación de aquello resulta bastante interesante para los postores, para los licitantes. Hablando, ¿cierto?, de las subastas del espectro radioelectrónico, hay en muchos países que a partir de los 90 trabajando con lo que ha ayudado a crear en este tipo de subasta, y cuando hablo de exitoso me refiero de acuerdo a lo que dice el criterio de los reguladores tenían en mente. Sabían que era un criterio importante que casi siempre hablaba de la eficiencia a la hora de asignar dichos criterios, y hemos estado lográndolo de manera apropiada. Mi trabajo ha sido reconocido y fue reconocido en el año 2020 cuando se me otorgó el premio Nobel en economía por la teoría de las subastas y para también mejorar la misma con respecto, ¿cierto?, a los problemas complicados de asignación. Se han estado utilizando exitosamente, a veces para la pesca, en lugares como Australia, Nueva Zelanda, y también para otros commodities, también por una serie de commodities fuera de Nueva Zelanda, entonces, de distintos tipos de commodities en los mercados de la electricidad. La publicidad, que hoy día ¿cierto?, es bastante amplia, habla, ¿cierto?, y por ejemplo lo que aparece en Google hoy día corresponde a la venta que se hace a través de las subastas. Ha habido algunas que ya han sido aplicaciones que han sido diseñadas para aquello a través de Google, porque cada vez que tú navegas en Internet y se aparece, ¿cierto?, una subasta, puedes determinar quién va a ser quien ofrece aquellos. Ha habido algunas que no han sido las mejores, han estado diseñadas de mala forma y generalmente han causado daños, sobre todo en esta área de la electricidad, que es la que yo he estado hablando. Y la razón es que las personas desconocen e ignoran los detalles. Debo decir que los detalles sí importan. En el año 2011 me invitaron a Santiago a hablar para las personas que estaban considerando implementar el sistema de subasta, y yo recomendé algunos elementos clave para una subasta exitosa en Chile y demostré un software en ese minuto también. No era algo hipotético, ¿cierto? Ya habíamos tenido subastas similares anteriormente y había yo creado un software que pudiese trabajar con ese tipo de situaciones. Lamentablemente ninguna de mis recomendaciones se adoptó y entiendo que fue difícil para Chile en ese minuto. Una subasta exitosa, y quiero devolver a este tema de nuevo, y digo que una exitosa, un sistema de subasta debería considerar la total y no dividirla en distintas porciones, y la razón para aquello es la que voy a discutir más en detalle más tarde, pero básicamente, si ustedes van a vender, resulta un poco más difícil cuando se quiere aplicar esta economía de escala y asegurarse que hay distintos tamaños para el mismo postulante, porque se pueden vender en distintas subastas. No hay razón económica para aquello, y la verdad es que resultaría bastante perjudicial. Uniformar los precios para cada tipo de cuota puede tener un mejor resultado. Y de nuevo, ¿cierto?, la razón de aquello es que tienen una ventaja quienes son estos postores mayores a gran escala, o al saber lo que sucede, al saber por lo que van a apostar, por lo que saber a lo que van a licitar. Y esto de alguna manera, ¿cierto?, funciona como una discriminación para aquellos que tienen una menor empresa, para quienes son menores en ese sentido. Lo que yo puedo describir con mayor detalle lo que respecta de la subasta propiamente tal, en este caso de la pesca. Entonces, cuando yo he hecho mi recomendación, también tuve algunos objetivos en mente, y esos objetivos eran capturar una porción significativa del valor del recurso de la pesca para los ciudadanos de Chile. También permitir a todos los oferentes que puedan competir de manera justa. Todos deberían pagar los mismos precios por las mismas cuotas de pesca.
y no pagar distintos precios dependiendo de cuánto se va a gastar o cuánto pueden ellos participar en el frente. Debería facilitar este tema de la oferta. Es bastante importante. Si se quiere que haya bastante participación y competencia, facilitarlo para los oferentes. Y cuando digo fácil, no significa que sea algo sencillo, sino que el proceso se facilite. Bueno, luego van a entender cuál es la diferencia a lo que me refiero, pero en ocasiones el ofrecer mayores formas de ofertar o de participar en sesiones tiene como resultado aquello, que haya más competencia, permite que haya también más participación, más entradas, más asignaciones y mejores de la cuota para que ésta sea más fácil y más simple. Y van a ver ustedes cómo yo he propuesto aquello. Y luego he pensado en el punto del 4 y creo que hay un punto importante con respecto a la concentración en la industria de la pesca en Chile. Y les voy a hablar de algunas de las cosas que podrían estarse incorporando en una subasta para limitar la concentración en aquella industria. Básicamente, ¿cierto? Les mostraré aquello más adelante. Bien, aquí están los temas que yo creo que la ley debe especificar y que deberían estar presentes. Tenemos el peligro de pensar que es demasiado delgada esta línea. Existe demasiada influencia en las personas que quieren que fallen las subastas. A veces los precios son muy bajos o quieren a lo mejor quizás sostener la distribución inicial. Debo, ¿cierto?, detallar aquello y hay que a lo mejor limitar ese tipo de confusión. Así que, en primer lugar, la subasta debe corresponder a la cuota total y no solo a una venta única durante un periodo determinado. Y repito e insisto que la razón de por qué esto es tan importante corresponde a que cuando tienes una entrada, un participante, es difícil para ellos planificar y ofrecer o licitar durante unos años. Es mucho más fácil para los incumbentes crear barreras para esta entrada y bloquear la entrada al prevenir que un oferente pueda llegar a una subasta, sobre todo cuando es pequeña. Y tiene como resultado que hay distintos oferentes que pagan distintos precios por el mismo artículo porque lo mismo se vende en distintos tipos de subasta. Aquello no es necesario, nada de eso, y no hay una justicia que aquí se ofrece con este tipo de procedimiento. La idea es, cierto, que la subasta sea para una cuota total. Las licencias propiamente deben ser amigables para el oferente, fáciles, sencillas. Para las especies deben ser las licencias deben corresponder a un porcentaje total de captura y también deben incluir otras licencias más pequeñas. Hay que competir para todos. Todo el mundo debería darse la oportunidad igualitaria de participar, más que simplemente crear una licencia que esté diseñada para ser solamente para los oferentes más grandes, mayores a gran escala. Todas las licencias deben incorporar la fauna acompañante. Cuando adquieres una licencia, quiere que esta sea usable, es peligroso, particularmente para quienes son nuevos participantes, comprar una licencia, adquirir una que permita adquirir solo hasta un punto sin poder adquirir la fauna acompañante. Se debe garantizar que exista acceso total para el resto de la fauna también. No existe razón para crear licencias que sean utilizables solo para los oferentes con esa especificidad. La subasta le permite hacer ajustes también a los oferentes y tener operaciones más eficientes. Tiene que hacerse dentro de un horario, digamos, de un calendario factible para que exista la preparación para esta subasta. Cuando hablamos de una subasta importante, es necesario que los oferentes tengan tiempo para pensar, para reflexionar y preparar lo que van a hacer. Generalmente, bueno, un oferente querría conocer todas las reglas a cabalidad, saber cuál es el acceso, cuál es el software. Hay muchos meses que se requieren por adelantado, una antelación necesaria antes de la subasta, de manera tal que les permita saber y practicar y asegurarse de que las reglas funcionan de la forma en que ellos esperan que funcionen. Para eso también, ¿cierto?, tratar de ver que los resultados que han calculado sean los efectivos. De todas formas, como les digo, ¿cierto?, un calendario efectivo, una programación efectiva con la antelación necesaria dará como resultado una mayor eficiencia. De nuevo, esto también depende del interés que tengas tú con respecto a la concentración.
Pero si ustedes definen grandes incumbentes, no podemos apartar o hacer este apartado, digamos, una reserva de lo que corresponde a los nuevos participantes con respecto a dejarlos fuera de esta competencia, quienes son productores menores. A veces, ¿cierto?, esa cuota se le otorga a estos productores mayores o estos oferentes mayores, lo que esperaríamos que esos oferentes puedan tratar de adquirir a lo mejor más de lo que se les limita y lo que les permite la competencia. He terminado recientemente una participación en una subasta en Canadá para el espectro radioeléctrico, donde había oferentes menores, más pequeños, que también habían decidido por este reservado, por este apartado de la subasta, y pudieron participar en la competencia con otras incluso incumbentes mayores, más grandes. Y finalmente, creo que la subasta debería especificar un marco de subasta de asignación. Y esta es otra opción importante que ustedes podrían llegar a tener para su licencia de clase B. Entonces, ¿qué es lo que es una subasta de asignación? Cuando hemos descrito aquello, hemos descubierto lo que los oferentes pueden hacer y cómo se pueden las asignaciones y los precios retornar. Es algo bastante simple. A grandes vistas, ¿cierto? El que ofrece más gana, el mejor postor gana. Es así como funciona en términos generales, pero también se pueden hacer otro tipo de cosas. Puedes permitir que haya otro proceso para los oferentes y eso es a lo que me voy a referir a continuación. El primer tipo de oferta o de licitación corresponde a lo que se les permite hacer, a lo que quieren hacer. Es establecer un par precio-cantidad, es decir, por ejemplo, quiero una porción, un porcentaje de la captura total. De licitación que están acostumbrados los oferentes. Además de aquello, también se les debería permitir hacer múltiples ofertas. Por ejemplo, de 100, poder adquirir 80 unidades o 75 o a lo mejor 50 unidades más. Entonces, cuando sucede eso, lo que están diciendo es que si el precio está entre 75 y 100, vas a tomar la primera parte y si es más bajo, ¿cierto? O puedo adquirir y puedo ofrecer más. Entonces, cuando se describe su demanda, lo que tú quisieras adquirir a distintos tipos de precios, eso permite que la subasta tenga un mejor resultado. Eficiente. De esa manera, todo el mundo puede obtener las licencias que están dispuestos a comprar a los precios que se han determinado por la subasta. Y el tercer elemento, y este es otro de los importantes acá, y que habla de que no debería, ¿cierto?, haber un límite de cantidad que pronga sobre el otro para la sustitución. Por ejemplo, podría yo llegar a adquirir licencias para Jurel en una razón de 3 a 5, o de 6 a 9, y por lo tanto podría llegar a pagar una cantidad, pero no quiero que esta sea la capacidad y decir que si yo reconocer que esta es la capacidad que quiero y solamente para una determinada cantidad. Como funciona hoy día, los oferentes tienen que adivinar, debería hacerlo en una razón de 3 a 5, de 6 a 9, deben suponer cuál es el precio que hay o las licencias que están ahí. No sé cuál es el precio, si este va a ser más bajo. Tengo que adivinar frente a la competencia. En una asignación de subasta no hay que adivinar, sino que hay que conocer con antelación y eso otorga cierta confianza y la hace un poco más compleja, pero a la vez, ¿cierto?, la hace mucho más sencilla porque se conocen con antelación las cantidades que están dispuestas ahí a ofrecerse o a licitarse. Eso establece un criterio uniforme para cada tipo de cuota. También podemos determinar los precios. He puesto aquí la palabra mínimo en paréntesis porque en ocasiones es más de lo que estábamos diciendo. Entonces es un detalle cuando hablábamos, ¿cierto?, de los precios de liquidación de mercado.
Aquí entonces pueden ustedes escoger el precio mínimo de liquidación de mercado si así lo desean. Y luego lo que sucede más adelante es que encuentran que estos precios, cada oferente va a recibir una asignación con respecto a esos precios. Si un oferente, por ejemplo, quiere hacer una oferta en una región o otra región por Jurel, lo que hago, ¿cierto?, es ver cuál es la mejor oferta, cuál es el mejor descuento. Y eso es lo que cada oferente recibe como información para poder ya participar en la subasta. Entonces, lo que hace con este proceso es describir lo que quiere y la subasta finalmente permanece igualitaria en términos de lo que ofrece, de la oferta. La cuota corta la ley corta que se ha propuesto, diría yo que es innecesaria y tiene un resultado ineficiente, porque solamente muestra una fracción de la cuota de vendeo. Y lo he descrito ya hasta ahora, pero también quiero referirme un poco más a esto, porque el resultado es que hay distintos precios para el mismo artículo en distintos tiempos, en distintos momentos. Hace que el proceso sea más complejo para cualquiera que tenga la posibilidad de planificar algo, o a lo mejor dice debería tener que esperar que los precios bajen en el mercado. Bueno, causa que los oferentes tengan la tendencia a especular más, a adivinar, hacer que el proceso de oferta o de licitación sea más fácil, es el punto central de lo que yo estoy discutiendo. La ley ha establecido algunos objetivos que son consistentes con el diseño, pero deberíamos incluir estas mejoras. Es importante que lo podamos hacer para poder especificar aquellos elementos que van a hacer que la subasta sea exitosa. Y hay que definir el tiempo, las medidas competitivas, las reglas de la licitación, la definición del producto, el tipo de especie, las especies por las que se va a licitar. A lo mejor se debe requerir algo útil. El tiempo de la subasta ya lo he descrito y es importante para tener el tiempo con antelación y decidir lo que uno quiera. Las reglas que se asignación deben estar claras. Todo estos son puntos bastante importantes. Entonces, claramente, un buen diseño sí importa. Al no incluir la fauna acompañante, hace que las licencias sean menos utilizables, menos útiles, el proceso de licitación es más riesgoso y la entrada es más difícil, la participación de otros es más difícil. Si es que no se anuncian las reglas y los procedimientos con la antelación necesaria, no puede haber la preparación y la posibilidad de que haya más participación es menor. Los precios pueden ser menores, personas tienen temor para poder ingresar, no, probablemente vaya a suceder aquello. Si se divide la cuota en el tiempo, hay un precio que es menos justo, no sabes hoy día qué es lo que vas a ser capaz de comprar, lo que vas a poder comprar. Si bloqueas una entrada, puede alguien comprar una cantidad mayor y eso permite que no haya una escala de compra mayor y se pierden las oportunidades que podrían estar presentes en el futuro. Si no limitas a los incumbentes, aumenta la concentración y desalienta la participación. Y si adaptas alguna, pero no todas, las reglas de la subasta de asignación pueden tener un resultado incoherente. Las personas ignoran aquello y crean subastas en las que las personas no pueden hacer y describir la demanda real de acuerdo a lo que esperan. Me queda poco tiempo, así que voy a pasar a lo que quería mencionar ahora. Solamente describirles cuáles son las reglas de asignación. Estoy dispuesto, por ejemplo, a comprar un 5% de los totales admisibles de captura de jurel en las regiones 3 a la cuarta y un 5% del mismo jurel en la región 5 y novena, pero no más de un 7% ponderado quizás en total. Eso no permite que haya una sustitución y no se sabe si algunas cosas van a ser más baratas y si eso debe uno considerarse. Por ejemplo, cuando dice quiero comprar el 5% del total admisible de captura de jurel, pero si el precio del jurel en las regiones 5 a 9 es 1,000 pesos menor, entonces quiero comprar el 5% en las regiones 5 a la 9 en lugar de lo anterior. Entonces aquí se expresa mejor la demanda del oferente con respecto a lo que quiere comprar, respecto a cada elemento donde se pueden fijar los precios y también les permite que puedan hacer esta sustitución con respecto a lo que quieren realmente, proveyendo también un mejor resultado. Y quiero que me está quedando poco tiempo y eso era lo que tenía de tiempo, así que voy a detenerme acá.
presidente está sin micrófono. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión que quieran hacer consulta o comentarios respecto a la presentación. Senador Lago. No por ahora, gracias, Carlos. ¿Quién quisiera hacer Well, let me say consulta? that I will be sending a written report Les to voy you a guys enviar un within a few reporte weeks escrito en that algunas semanas includes more detail, donde incluyo so más that you can detalles pour over de the manera detail tal and que see ustedes exactly puedan what we're revisar about. cada uno de los I hope detalles y that saber will be exactamente lo que he useful to propuesto. you. Y espero que eso llegue a ser útil para ustedes. Bien, ¿alguno de los invitados que no son de la comisión quisieran hacer alguna consulta? Cristian Espinosa, Andrés Daroch, Macarena. Macarena, usted, si quiere hacer alguna consulta. Hola, muy buenos días, presidente. Y por su intermedio quisiera hacer una consulta al economista Paul Milgrom. Si es que, en el fondo, él tiene experiencias de licitaciones en actividades en ejercicio, porque nosotros hemos visto cómo por lo menos aquí en Chile, las licitaciones con éxito tienen que ver o están asociadas, por ejemplo, a nuevas actividades o a obras de infraestructura, por ejemplo, como son las autopistas, los túneles, los aeropuertos. Pero, ¿qué pasa en una actividad en desarrollo? If you have any experience on auctions on ongoing activities, Mr. Milgrom. Gracias, presidente. Okay. Gracias, Macarena. Profesor. So I think you were asking. Creo que la pregunta era si yo tengo bueno, la verdad es que no escuché bien lo que se decía. La pregunta me parece que era si las licencias para las actividades que están en curso, esa es la pregunta, ¿cierto? Claro, bueno, el tiempo, la calendarización, cuando estas expiran con respecto a las licitaciones, es un punto importante, un problema importante, y no estoy muy seguro cuál es la condición o el estado en Chile. Entiendo que algunas licencias ya están ahí válidas y entiendo que hay algunas cuya pregunta es si van a continuar o si deberían a lo mejor expirar en un tiempo determinado, o de manera tal que otros puedan participar. Eso es algo que yo no he abordado en mi charla, pero sí puedo hacerlo en el informe para asegurarme de que hablemos de las licencias adicionales para poder permitir que se hayan ajustes. Gracias, profesor. Gracias, Macarena. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta de los invitados también? Luis Eduardo Escobar. Presidente. No, gracias, senador. Gracias, Presidente, Ricardo. Tiro bien breve un punto específico. Bueno, agradecer la presentación del profesor Milgrom y me pareció ver en su presentación, y estaba revisando la versión en español, de que él habla de que es posible o es conveniente, no sé cuál es el mejor concepto, si es posible o además es conveniente, además de ser posible, el establecer lo que él llama los set asides, o sea, reservar un porcentaje de la subasta para empresas de menor tamaño. No sé si eso lo hace en función de una mayor eficiencia o por una razón, si usted quiere, más de política distributiva, de participar en un negocio de esta naturaleza. So, let me describe, as I said, Déjeme describir, como lo había dicho anteriormente, simplemente terminé la semana pasada de haber participado en una subasta en Canadá, donde hubo este tema del set aside, del apartado, o digamos, cierto, del reservado. Podría hablarles de algún ejemplo. Entonces, en Canadá tienen una industria telefónica bastante concentrada y les interesaba, bueno, a medida que avanzamos hacia la siguiente general, poder alentar la entrada de nuevos oferentes a este mundo de la tecnología. Entonces, lo que hicieron, no solo les interesa la asignación de las licencias, sino que también la estructura de la industria, porque les importa también el poder del mercado controlado por un número menor, a lo mejor de redes, 3 oferentes generalmente. Entonces quiere que haya una competencia mayor por parte del retail, y la razón
en Canadá, para poder promover, tener este sistema de set-aside o de reservado, no habla mucho. Entiendo que ustedes, ¿cierto?, pudiesen querer razones distributivas, ¿cierto? Esas razones, las que yo les mencioné, están relacionadas con la competitividad de la industria y que resultan de la venta de estas licencias. Así que ustedes pueden promover la eficiencia distributiva, a lo mejor, ¿cierto?, a través de alguien que esté dispuesto a pagar más por aquellas licencias. De todas formas, estimamos que no han perdido ningún tipo de ingreso porque la reducción en un número de licencias estaba disponible para los oferentes incumbentes y tuvo como resultado una competencia bastante intensa entre los incumbentes a precios bastante altos para los incumbentes frente o comparado con otros, de manera tal que los participantes estaban protestando, reclamando porque había un reservado para un producto distinto a la hora de la licitación y esos precios eran bastante más bajos. Mi última pregunta, Carlos. Bueno, le agradezco la respuesta al profesor. En el mismo tema, ¿y cuál sería el share, el porcentaje de que debería ser asignado a las empresas más grandes o el tamaño de los set-asides para saber cuál es el mejor grado de eficiencia para estos efectos? O si esto varía de industria a industria. Y lo otro, y que disculpe mi ignorancia, o si quieren que no me la disculpe, pero que me responda igual, que si él ha participado en las subastas de pesca anteriormente en países emergentes, para saber si tienen experiencia en eso, cómo se ha resuelto en esos casos, en el caso de los recursos de pesca. So the right level of set aside. So first of all, el nivel directo del set-aside del apartado. Quiero correr algo que tú dijiste. No tenemos restricciones de manera separada para cada compañía. Más de eso del set-aside o del reservado para todos los demás oferentes y los incumbentes. Y eso surge como un análisis que tú acabas de hacer respecto de la competitividad que tú esperas para tu propia industria y la protección que tú quieres otorgar para ciertos grupos. Y entiendo ya de lo que sucedía hace una década, por ejemplo, para los pescadores artesanales. La única experiencia que he tenido directa fue en Australia, cuando hablaba con los participantes. La situación en tu país podría ser distinta, no quiero generalizar, de un lugar en Australia, ¿cierto? Probablemente no sé si sea uno apropiado para lo que sucede en Chile. Pero la razón por la que coloco un asterisco aquí al lado es porque se requiere un análisis distinto. No solamente tiene que ver con las reglas de subasta. Si tu interés está puesto en la concentración de la industria, o a lo mejor te interesa quizás la protección de algunas de las partes que participan y que determinan cuál es el número apropiado. No sé si tengo una recomendación particular o específica. Simplemente podría dar un número generalizado. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Señor presidente. Don Cristian Espinosa. Cristian Espinosa, acá representando la Subsecretaría de Pesca. Saludarlos a usted y a todos los honorables senadores y a los asistentes. Aquí estábamos conversando entre los colegas y una de las cosas que nos surgió como una duda, cuando se habla de subastar cuota completa, ¿se refiere a que solo subastamos la fracción industrial o se refiere a no hacerlo en forma escalonada? No sé si pudiese aclarar esa inquietud, don Pablo. Yo creo que era la segunda, pero bueno, no soy experto. What I mean, if what I meant yo me refería, I'm not sure what you're asking, no estoy muy seguro claramente, pero lo que yo quise decir y lo que a mí me interesa es tener las mismas licencias con los mismos derechos, de manera tal que existan ellas en una serie de ventas por a lo mejor 4 o 5 años.
A eso me estaba refiriendo y eso es lo que intenté explicar y describir. Bien, muchas gracias, profesor. Agradecemos su presencia en esta comisión, vamos a estudiar los textos y es bueno si nos puede complementar con otra información para aquellos que están más en la materia. Muchísimas gracias. Okay, and I expect to have a report for you in the middle of Creo next month. que ya a mediados del próximo mes tendré listo el informe. Thank you all. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bye bye. Bye bye, hasta luego. Bien, señora secretaria. Presidente, enseguida está la Asociación de Lago, ¿nos puede explicar todo? No, yo no puedo explicar nada, yo hago preguntas nomás, yo no explico, yo hago preguntas. A mí esto de los pescados siempre me ha sido un problema. Bien, Sole, diga usted. La Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, enseguida, presidente. Está la señora Macarena Cepeda y don Andrés Darocha. Macarena Cepeda, usted nos salvó en un momento difícil, ¿eh? Sí, con un buen inglés, Nos salvó. Buenos nosotros días. queríamos... Sí. Bien, le ofrezco la palabra a CIPES. Entonces, Macarena, ¿y quién más? Andrés Darocha. Andrés Darocha. Le ofrezco la palabra a ustedes. Ustedes verán quién habla primero. Bueno, muy buenos días, presidente, y a todos los senadores miembros de la Comisión de Hacienda. Y quisiera compartir una presentación. Aquí va. Se está presentando, ¿no? Sí. Ahí sí. Bueno, quiero partir con una pequeña introducción, presidente, sobre los pescadores industriales de la zona centro-sur. Nosotros representamos a los pescadores industriales de la macrozona de la quinta a la 10ª región, donde hoy día existen 23 plantas de proceso en operación, 31 barcos industriales activos, y además significamos empleo directo para 6.500 familias en la región del Biobío. Y además existen 370 pymes que trabajan al alero exclusivo de la pesca industrial con prestación de servicios específicos a nuestra actividad, donde también ahí trabajan más de 4.000 familias en torno a nuestra actividad. Es bien importante comentar, presidente, que durante esta emergencia sanitaria nuestra actividad ha sido identificada como una actividad esencial. Somos una actividad productora de alimentos y eso nos ha permitido mantener nuestra operación con dinamismo y protegiendo el trabajo de miles de familias en nuestra región que hoy día dependen de nuestra actividad y que no han debido recurrir a los instrumentos de emergencia que ha otorgado el Estado. Nosotros, al ser una actividad productora de alimentos, tenemos básicamente productos asociados al consumo humano directo, como son los congelados de jurel, merluza y langostino, conservas de jurel y apanados de merluza. Y también productos de consumo humano indirecto, como es la harina de pescado y el aceite de pescado, en base a sardina común y anchoveta, que es proveído por el sector artesanal. Y aquí es importante destacar algunas cifras. Más del 85% de nuestros productos tiene como destino el consumo humano directo. Tenemos importantes niveles de sindicalización, muy por sobre la tasa nacional. Estamos hablando de una sindicalización superior al 65% promedio. Y además remuneraciones promedio que también están por sobre otras actividades productivas como es el sector silvícola, construcción y transporte. Y ahora, refiriéndome específicamente al proyecto corto sobre licitaciones, quisiera recordar aquí a través de estas láminas, esto corresponde a una presentación que hiciera la Subsecretaría de Pesca en la sesión de abril de la mesa pesquera. Mesa pesquera en la que estamos participando un poco más de 40 participantes, valga la redundancia, del sector pesquero en su conjunto, pesca artesanal, industrial, sector laboral y pymes. Y en esta presentación se recuerda que el proyecto lo que busca es reemplazar la asignación de licencias transables de pesca por un sistema de subastas que promueva el acceso en igualdad de condiciones y que refleje el costo de oportunidad. Y además destaca algunos objetivos principales, que es maximizar la recaudación de fondos públicos, y otros que tienen que ver con promover la libre competencia, la desconcentración del mercado y el ingreso de nuevos actores a esta actividad, incluyendo empresas de menor tamaño, y puntos igualmente importantes tienen que ver con el desarrollo sustentable de la actividad e incentivos a la innovación.
Y es aquí cuando miramos esto en la teoría, efectivamente las licitaciones pueden parecer un buen mecanismo de solución, porque lo que trae la licitación es mayor transparencia al proceso y además permite igualar condiciones para los entrantes que quieren desarrollarse en una nueva actividad. Pero yo quiero traer a esta comisión algunas experiencias internacionales y aquí quiero tomarme algunos puntos que comentaba el experto anterior, de que finalmente es bien importante fijarse en los detalles y en las realidades de los distintos países o de las regiones donde se realizan las licitaciones. Y es así como la FAO ha sido enfática en señalar que los permisos de pesca de corto plazo o no renovables en el mundo afectan la sustentabilidad de los recursos. Por lo tanto, si queremos evaluar un sistema de licitación, tenemos que preocuparnos de cómo van a ser esos derechos que van a salir de esta licitación para velar por la sustentabilidad. Por otro lado, las licencias de 20 años o menos sin renovación son contrarias a las recomendaciones que ha hecho el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, y estas se contraponen a la experiencia internacional. Y tal como dijo el experto anterior, hemos tenido experiencias de licitaciones en Nueva Zelanda, pero en nuevas pesquerías, y ese pero es súper importante. Y también en Estados Unidos y en Canadá en pesquerías de pequeña escala. Y cuando nos vamos a revisar la OCDE, vemos que en la totalidad de los países pesqueros que pertenecen a la OCDE, el mecanismo utilizado para asignar los derechos de pesca es en base a capturas históricas. En ninguno de estos países se ha utilizado la licitación para asignar los derechos iniciales de pesca. Y tenemos ejemplos de subastas en la asignación de cuotas o en la resignación de ellas que han fracasado. Y aquí es importante mirar lo que ocurrió en Rusia y en Estonia, que son dos casos emblemáticos que incorporaron la licitación como un mecanismo amplio de asignación de derechos, y después de 3 años transcurridos las primeras licitaciones, este fue un mecanismo que tuvo que ser eliminado porque lo que generó fue colusión, distorsión de precios y de mercado. Y otro punto que es importante considerar en la experiencia internacional tiene que ver con las características de los derechos de pesca que ostentan los países de la OCDE y sus países observadores como es Perú y Argentina. Estos derechos de pesca son transferibles, tal como lo plantea el experto anterior, tienen que ser divisibles y transmisibles, idealmente indefinidos, y en aquellos casos en que son limitados en su duración de tiempo, cuentan con renovabilidad. Por lo tanto, hoy día vemos que la actual ley de pesca recoge muchas de esas buenas prácticas que hoy día vemos en la OCDE y a nivel internacional. Pero la gran pregunta es, ¿son buenas las licitaciones para la pesca en Chile y los recursos pesqueros? Y aquí, presidente y miembros de la comisión, los quiero llevar a mostrarles algunos resultados de las licitaciones que ya se han llevado a cabo en Chile. Es importante recordar que la actual ley de pesca considera licitaciones del 15% de la cuota industrial. A la fecha se han realizado licitaciones en 16 pesquerías. Y aquí quiero mostrar ejemplos de la licitación del Jurel. El Jurel es una pesquería que está hoy día saludable, por lo tanto se llevó a cabo la licitación del 15% de su cuota, en la que se reservó un 60% para las empresas de menor tamaño. Y aquí vemos que este porcentaje es bastante más alto de la referencia que hacía el experto anterior cuando se refería a este 25% que había que evaluar dependiendo de las condiciones de cada región o mercado. Y en esta experiencia fueron 150 lotes los que se licitaron. Aquí teníamos lotes de distintos tamaños, desde 49 toneladas a 1.400 toneladas. Y esto llevó a un resultado final en que fueron solamente 2 empresas sin restricción las que se adjudicaron lotes, y fueron 3 empresas las de menor tamaño que se adjudicaron lotes. Aquí podríamos suponer que la licitación fue exitosa porque vemos que hay participantes que habrían adquirido participación, pero cuando hacemos un doble clic en estos resultados, vemos que no entraron nuevos actores y finalmente lo que se generó fue una mayor concentración. ¿Por qué? Porque de las 13 empresas que participaron en el lote reservado para las empresas de menor tamaño, eran empresas que ya participaban del sector y que lo que hoy día hicieron fue adquirir cuota del sector industrial. Y en el caso de las empresas sin restricción, lo que ocurrió es que una empresa se adjudicó el 90% de la cuota. Y si vamos un poco más allá y miramos el escenario antes de la licitación, vemos en el primer gráfico ahí redondo que habían 9 actores participando del sector industrial. Una vez que se realiza la licitación del 15%, al parecer entran nuevos actores y ahí vemos cómo hay
13 nuevas empresas de menor tamaño, pero a la vuelta de un año lo que ha ocurrido es una redistribución. ¿Por qué? Porque las empresas de menor tamaño finalmente terminan transfiriendo las cuotas a las empresas sin restricción, generándose un mercado secundario. Y esto permite observar en el último gráfico que después de un año de transcurrido las licitaciones, lo que vemos es que hubo una redistribución y finalmente la participación de los actores en el sector es básicamente la misma que antes de la licitación. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que después de un año de efectuar las licitaciones de Jurel, se observa que las empresas de menor tamaño han transferido en promedio más del 97% del porcentaje licitado. Esto genera un mercado secundario que lo que significa es que el Estado deja de recaudar y por lo tanto aquí se genera un mayor ingreso por parte de las empresas de menor tamaño. De los lotes exclusivamente reservados para las empresas de menor tamaño también se observa que de 10 de las 16 pesquerías han transferido parcial o totalmente los porcentajes subastados. Y en términos generales, el monto que se ha pagado por las empresas de menor tamaño es sustantivamente menor que las que se han pagado por parte de las empresas de mayor tamaño, por lo tanto, aquí no se está maximizando el ingreso fiscal. Por lo tanto, aquí vemos que los resultados de la experiencia realizada en licitaciones en Chile nos muestran que finalmente no hay entrada de nuevos actores, hay una mayor concentración y el Estado no logró una recaudación fiscal maximizada, como lo que se espera a través de este proyecto. Entonces vemos que de licitarse el 100% de la cuota industrial, como es lo que se plantea en este proyecto corto, vamos a lograr que no van a ingresar nuevos actores, sino que vamos a favorecer la concentración. Y por lo demás, esta concentración lo que va a hacer es generar incertidumbre e inestabilidad en el sector porque se generarán menos empleo en flota y planta, y además una cosa que es bien importante de tener en consideración es que se va a tener un menor poder comprador para la pesca artesanal, que hoy día es el proveedor de materia prima para la pesca industrial. Y por lo tanto, entonces, aquí yo quiero traer a la mesa, porque creo que es importante en esta comisión que tengan estos puntos a la vista al momento de evaluar si es que las licitaciones son un buen mecanismo para la pesca en Chile. Y tiene que ver con la primera pregunta que traté de hacerle al experto, pero no sé si la entendió bien, es que en Chile efectivamente las licitaciones han sido aplicadas para, por ejemplo, traspasar empresas del Estado al sector privado o licitar obras nuevas, como son obras de infraestructura, pero nunca se ha planteado licitar antes de expropiar una actividad en ejercicio por el sector privado con más de 75 años de desarrollo, como es el caso de la pesca industrial. Entonces la pregunta es, ¿tenemos en Chile experiencias de licitaciones en una actividad en ejercicio? Y la misma pregunta me la hago para ejemplos internacionales, porque vuelvo al punto que diferente es licitar una actividad en la que no hay historia, en la que no hay inversiones previas, en la que no hay desarrollos de mercados, en la que no hay una historia con los trabajadores que se han desarrollado en la actividad. Y la pregunta que cae después es si es un buen mecanismo entonces de asignación la licitación, ¿por qué solamente se aplica a la pesca industrial? Y ahí recojo la pregunta que hizo Cristian de la Subsecretaría de Pesca. ¿Sería más conveniente pensarla entonces en la cuota global? ¿Por qué no para otros sectores productivos? Y aquí me voy a la mesa pesquera, que es esta mesa que ha estado sesionando desde abril de este año, y ahí la opinión de todos los actores que están sentados en esa mesa, tanto artesanales como industriales como laborales, ven como de alto riesgo incorporar licitaciones al sector, porque lo que genera finalmente es incertidumbre, inestabilidad. Entonces, yo creo que también quisiera traer a consideración, y aquí voy terminando ya, algunos puntos que quedan, en el fondo, que nacen de lo que ocurriría después de licitar. Por ejemplo, si una empresa pierde la licitación, ¿qué ocurre con los trabajadores que dependen de esa empresa? Porque aquí tenemos que recordar que estamos hablando de una industria que tiene más de 75 años de desarrollo en Chile, con un alto nivel de sindicalización, como yo se los planteaba a un comienzo en la introducción. Y ahí tenemos, en el fondo, beneficios que han adquirido los trabajadores producto de negociaciones colectivas de muchos años. Entonces, ¿quién se hace cargo de esos trabajadores? Del impacto social que generarían las licitaciones para las empresas que pierden en la actividad. ¿Quién se hace cargo de las inversiones que existen actualmente en tierra y en flota? Esas son inversiones específicas que no tienen un uso alternativo. Por lo tanto, quien sale de la actividad, ¿qué manera o qué forma tiene de recuperar esas inversiones? Y por otro lado, de confirmarse un proceso de subasta o licitación futura, ¿cómo incentivamos las inversiones del sector en los años previos de la subasta? ¿Cómo hacemos que este sector no se precarice y que sigamos manteniéndonos con el dinamismo que nos ha caracterizado hasta la fecha?
Y como último punto, es importante recordar que hay pesquerías en las que existe pesca ilegal. La merluza común es un ejemplo emblemático de eso. Y cuando existe pesca ilegal y el Estado, en el fondo, no es capaz de fiscalizar, en el fondo, esta pesca ilegal para asegurar igualdad de condiciones para quienes licitan, yo me pregunto cómo se puede asegurar que este proceso de licitación es un proceso que garantiza la igualdad de condiciones para quienes participan de él. Por lo tanto, nuestra gran conclusión, y quiero dejar planteadas estas inquietudes también aquí en la comisión, porque creo que es válido, en el fondo, ampliar el análisis y darse el tiempo necesario, como decía el experto Milgrom, que es finalmente que persisten numerosas dudas e incertidumbres en torno a los efectos que pueda traer el mecanismo de subasta. Sobre todo cuando estamos hablando de una actividad en ejercicio, no una actividad nueva. Y hoy día, más que nunca, lo que Chile requiere es crear empleo, recuperar la inversión y el crecimiento. Y hoy día la pesca industrial está trabajando como motor de desarrollo en las regiones donde estamos operando y nos encantaría poder seguir operando con ese firme propósito para finalmente asegurar y mejorar la calidad de vida de todos quienes se desarrollan en torno a nuestra actividad. Muchas gracias, presidente y miembros de la comisión. No se escucha. Está sin micrófono, presidente. Gracias, Macarena Cepeda. ¿El señor Daroche quiere complementar o con esto se daría la presentación de ustedes por realizada? No, presidente, yo creo que nuestra presidenta del gremio fue bien, cubrió todos los puntos que nos interesaba compartir. Gracias. Muchas gracias, Macarena y Andrés Daroche. ¿Quién más, señora Soledad? Enseguida, por Aysén Mar Sustentable, está su presidente, el señor Renato Flores. Muy buenos días. La consulta la haríamos al final, ¿no? A los miembros de la comisión que quieran hacer consulta la hacemos después del... Don Renato, le ofrezco la palabra. Muy buenos días, presidente. No sé si me está escuchando. ¿Aló? ¿Hola? Sí, ¿qué pasa? Se escucha, señor. ¿Sí, se escucha? Sí, ya. Se escucha, pero no se ve. No, tengo el video igual, dijo. Bueno, saludarlo, señor presidente, por su intermedio a todos los senadores que participan de esta comisión y en especial a señor García Ruminot, que es fue alcalde de la comuna donde yo provengo, 30 años que estoy aquí ya en esta región. Bueno, escuchaba atentamente, fue muy interesante la exposición del señor Paul, especialista en este tema de la licitación. Bueno, nosotros estamos preocupados con esta ley corta que en el fondo se transformó en larga, porque no nos olvidemos que esto iban a hacer 3 indicaciones y el Ejecutivo propuso una ley corta primero con un par de indicaciones y después venía la ley larga, que en el fondo la corta pasó a ser la ley larga. Estamos preocupados porque hay que recordar que en la ley Longueira se cuestiona, viene un cuestionamiento y la pesca artesanal le empezó a reclamar, pero el principal motivo de la reclamación que había de la ley Longueira era la distribución de las cuotas, cosa que aquí no se resuelve para nada. Hay compañeros de otras regiones que tienen una baja asignación en la distribución de las cuotas, no así Aysén. Nosotros partimos con la pesca industrial en la merluza del sur con un 28% y la pesca industrial tenía el 72%. Y hoy día tenemos nosotros el 60% y la industria tiene el 40%. En la merluza y en el congrio tenemos el 50 y el 50. O sea, aquí nosotros hicimos la vega. De hecho, yo represento una organización que estamos asociados pescadores artesanales, trabajadores de las empresas y las mismas empresas, porque hemos logrado nosotros una amistad, digamos, una relación, ya que aquí en una región tan especial como la nuestra, para sobrevivir hay que unirse.
De hecho, nos unimos cuando fuimos invadidos por lanchas de la octava región y fue una necesidad de juntarnos para poder defender lo que tenemos acá nosotros. Así que nosotros ya esto lo hemos hablado con la señora subsecretaria de Pesca, tal como decía la señora Macarena, parece que se llama la señorita que puso anterior. Le hemos hecho presente a la subsecretaria de Pesca todos los temores que tenemos con respecto a esto y que en el fondo no resuelve nada el tema de las licitaciones, más que nada trae mucha incertidumbre, porque aquí hay un ejemplo claro. Por ejemplo, acá se quemó, nosotros tenemos 2 industrias hoy día grandes funcionando acá, y una de ellas es Frío Sur, la única que tenemos con pesca blanca, y cuando se quemó hace un par de años atrás, no se hizo ninguna inversión porque ya estaba este problema de las licitaciones. Esto ha impedido que se proyecten las empresas y se hagan las inversiones que corresponden. En cuanto a la pesca artesanal, se metieron aquí, como ya dije anteriormente, no resuelve nada el tema de la distribución de las cotas en ninguna parte de esta ley, y en el tema, aprovechando que se abrió esta posibilidad, pescadores de todas las regiones metieron muchas indicaciones, entre ellas algunas que nos afectan directamente a nosotros. Me refiero al artículo 55N, que es una excepción de cesiones de cuotas de 3 regiones, que nosotros le podemos transferir el 100% de la cuota al sector industrial, que es la 10ª, la 11ª y la 12ª. Nosotros estimamos conveniente que hay pescadores y por supuesto que no tenemos por qué interceder nosotros con ellos cuando quieren pedir esto que se elimine, pero lo pueden pedir para ello. Nosotros pedimos algunas excepciones en la ley, pero se nos negaron en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Nos dijeron que se legislaba para el país completo, no para regiones en específico. Lamentablemente hay que decir que Chile es un país muy largo, todos sabemos, y lo que le sirve a Arica no los va a servir a nosotros porque son pesquerías diferentes, realidades diferentes. Por ejemplo, en Arica el tiempo, por decir algo, el tiempo nomás. A lo mejor los pescadores pueden ir a la mar 20 días del mes, nosotros podemos ir 5. Porque los climas son diferentes, las pesquerías son diferentes. Por lo tanto, hacer leyes que abarquen todo el país a nosotros nos parece una desproporción. Yo creo que deben haber excepciones en la ley para poder solucionar los problemas de adaptarse la ley a las necesidades de la región. Nosotros somos una región que una de las principales entradas es el tema de la pesca. Más del 30% del PIB viene del tema pesquero. Y nuestras caletas pesqueras están ubicadas en islas que no tienen ninguna otra posibilidad fuera de pescar, porque no son aptas para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, para nosotros la pesca y la sustentabilidad de los recursos es muy importante. Por eso nosotros hemos apostado a un uso sustentable de nuestros recursos pesqueros, y de hecho acá nosotros hemos trabajado por largos años en conjunto con la Armada y el Senapesca para poder eliminar la pesca ilegal, y quiero decir que acá en esta región, por gente de nuestra región, la pesca ilegal casi es nula. No así que estamos invadidos nosotros en este momento por pescadores totalmente piratas. La Armada, todas las lanchas que se han pillado sorprendido en este último año, todas no tienen ni matrícula, ni los pescadores tienen no tienen tampoco tarjeta de pescador, son totalmente piratas, digamos. Y lo malo de todo esto, conversando con la Armada del Senapesca, es que esta gente, realmente cuando no se decomisa la pesca, los jueces se la entregan, la venden, pagan la multa, y como son especies de alto valor, al otro día están pescando de nuevo aquí en nuestra región. Así que yo quisiera también, cuando hablamos de fiscalizar y de terminar con la ley, que hoy día es un flagelo muy importante en el país, que yo creo que no hay que dejarlo de lado, la pesca ilegal, ya que si ustedes pueden pedir los informes al Senapesca,
o a la subpesca, las pesquerías, en el caso de las que están en régimen de plena explotación, ya como ser la merluza austral o la merluza común y así otras pesquerías, se sacan hasta 4 veces la cuota, y esa pesca ilegal no paga ningún impuesto. O sea que aquí hay una pérdida enorme para el Estado, porque como es pesca ilegal, lamentablemente no se puede facturar y no se puede declarar. Entonces, y eso está poniendo lamentablemente en riesgo la sustentabilidad de los recursos y la subsistencia tanto de la pesca industrial como la pesca artesanal. Yo creo que la exposición de don Paul nos deja bastante preocupación, porque lo que se pensaba que era como la panacea, las licitaciones, dejan muchas dudas, y tal como decía Macarena, nosotros nos preocupa porque esto va a traer, por supuesto, lo que nosotros hemos planteado acá, que tenemos pocas empresas en nuestra región, porque las condiciones en nuestra región, con la luz más cara, con las distancias, y como el Estado no subvenciona, no subvenciona para que las empresas se instalen, aquí tenemos muy poca industria, y vemos con mucha preocupación también que debido a este tema de la licitación pudiera afectar quedarse también, cerrarse estas industrias que son importantes. Ahora, con respecto a lo que la FAO, ya como ustedes recordarán, se le pidió en su momento que revisara la ley, porque estaban los pescadores, estábamos los que decían que la ley era mala y los que decían que era buena, y la presidenta Bachelet en su momento solicitó la intervención de la FAO y que se hiciera un análisis de la ley, y creo que el resultado de la FAO a lo mejor no le gustó mucho, que dijo que la ley en realidad no era una mala ley, que cumplía con estándares internacionales, y que claro, había situaciones que había que mejorar, pero había que modificar algunas situaciones. Como toda ley es perceptible de poderla de alguna manera mejorar, pero no llegar a esta situación donde en realidad nosotros lo hemos hecho presente en varias oportunidades a la subsecretaria, le hemos pedido, inclusive yo personalmente le hemos pedido que retire este proyecto, pero no sé, uno no sabe, porque detrás de esto pueden haber intereses internacionales de apoderarse de las pesquerías en Chile, y en vez de quedar, como se comenta tanto hoy día, las 7 familias, que se comenta siempre, dicen hay 7 familias en Chile que son dueños de todo, podría quedar eventualmente una familia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Renato Flores. Señora Soledad. No hay más invitados, presidente. No hay más invitados. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión que quieran hacer consulta tanto a CIPES como a don Renato Flores, Macarena Cepeda o Renato Flores. El senador Ricardo Lagos. Sí, no, primero, gracias por las presentaciones. ¿Ya? Tengo una pregunta, no sé una pregunta, pero si pudiera lograr más, doña Macarena Cepeda, que me pareció ver que, entre las muchas cosas que afirmó, o expuso, mejor dicho, señaló que el actual sistema no lograba solucionar, no sé si estoy interpretando mal, el problema de una eventual concentración de la industria en el mercado. Por cuanto, si bien se fraccionaban las subastas, ya, y se establecían cuotas para las empresas de menor tamaño, estas empresas que participaban de las subastas licitaban para ellos parte de las cuotas de pesca de determinadas especies o variedades, no sé, ya me pierdo el concepto técnico, pero lo que ocurría parece que algunas de ellas, o muchas de ellas, y eso es una parte de la pregunta, lo que teniendo la facultad legal de hacerlo, procedían a desprenderse de esas cuotas que habían adquirido, por las cuales habían pagado. Como son empresas, de ahí quiero que me aclare si el menor precio que pagan esas empresas de menor tamaño es porque la ley lo establece así o porque la competencia interior de la empresa de menor tamaño hace que los precios sean de esa naturaleza, pero ellos posteriormente venden esas cuotas a empresas más grandes, o las que usted señala sin restricciones, que es lo que se conoce comúnmente como los industriales, me parece,
para hablar que se entienda hacia afuera de esta presentación. En consecuencia, los industriales terminan comprando esas cuotas o esas empresas de mayor tamaño a un precio menor que el que le habrían comprado si hubieran sido licitadas esas cuotas el porcentaje que ellos sí pueden participar los industriales, y volveríamos a una concentración de la industria. Quiero saber si entendí bien eso, quiero que usted lo aclare. Y si eso es así, y es parte de lo que traté de preguntarle al profesor de economía, pero que tal vez no se entendió bien, es qué soluciones se dan en otros mercados de naturaleza similar, me refiero. Exactamente, eso me pregunto, para evitar aquello, porque uno por hacer un bien termina favoreciendo un sector que me parece bien tener cuotas, en principio me parece bien tener cuotas para segmentos con menos capacidad económica, ya que permitan desconcentrar la industria, que permitan que se desarrollen, no afectar los empleos, preservar además actividades económicas que están ligadas a ciertas regiones de Chile, que tienen un tema económico, que tienen un tema cultural, pero si al cabo de aquello lo que se puede producir, de acuerdo a lo que usted afirmó, que yo no digo que yo lo comparta, pero quiero a ver que me lo corrija, si estoy equivocado, que usted habría afirmado que en el fondo con este sistema que pretende ayudar se termina concentrando igual la industria, el Estado termina recaudando menos, y lo que usted me está diciendo, que no lo puso, pero yo lo interpreté, pasan a ser como intermediarios estas empresas de menor tamaño en el proceso de subasta. No sé si eso es lo que usted dijo o quiso decir. No estoy diciendo que yo lo comparta para que no se entienda más, pero quiero entender bien el problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos, o que existirían. Ya hablo en condicional para no generar un problema. Gracias. Senador, si me permite. Gracias, senador Lago. Veamos si hay alguna otra consulta y perfecto. ¿Algún otro parlamentario quiere hacer consulta? Presidente. Senador García. Bueno, agradecer todas las exposiciones, agradecer especialmente el saludo de don Renato Flores. Efectivamente, cuando fui alcalde de Tolten conocí mucho a sus papás. Su mamá, gran profesora, gran maestra, así que un cariñoso recuerdo hacia ellos. A mí me gustaría, presidente, pedirle al Ejecutivo información tributaria, porque aquí hay bastante coincidencia, perdón, más que información tributaria, información de ingresos fiscales que tengan su origen en la pesca industrial. Porque aquí una de las cosas que se nos dice es que por la vía de las licitaciones habrían probablemente mayores ingresos fiscales, porque ya al licitarse las cuotas hay que pagar una cantidad de dinero para poder adjudicarlas. Yo entiendo que hoy día esos ingresos no existen, puesto que en la llamada ley Longueira, lo que se hizo fue simplemente respetar respetar la historia que había en la ley de pesca, respetar la historia que había respecto de las empresas que estaban operando, y los argumentos fueron más o menos los mismos que hemos escuchado hoy, que había toda una infraestructura, tanto en tierra como en mar, en embarcaciones, que eso no se podía perder, y que por lo tanto, en respeto de eso, y yo recuerdo mucho que estuvieron los trabajadores, principalmente de las pesqueras del norte, diciéndonos que la licitación en esos años iba a significar desempleo, iba a significar la pérdida de toda esta inversión, en fin. A mí me parece que la licitación es bastante transparente, porque un poco la pregunta es también cómo legitimamos a los actores ante todo el país. Quienes tuvimos que votar la ley de pesca en aquel entonces, en más de alguna oportunidad hemos tenido que soportar insultos porque nos tratan a todos de sinvergüenza y otros epítetos, porque simplemente en su momento optamos por respetar lo que era la historia de la captura en la industria. Y ahora se nos está proponiendo una alternativa que es la licitación de cuotas, y que, bueno, tanto ACIPES como la institución o la organización que representa a don Renato nos dicen, mire, esta no es la solución.
esto también puede traer desempleo, esto también puede traer la desinversión del sector, en fin. Es difícil encontrar el justo término medio que deje conforme a todos. Pero a mí hay una materia que especialmente me interesa y es la que dice relación con los ingresos fiscales. Por eso que a mí me gustaría mucho que ojalá nos pudieran hacer un comparado. Ingresos fiscales provenientes de la industria pesquera, en algunos casos serán ingresos tributarios complementados con otros ingresos de derechos de pesca, en fin, versus lo que debiera producirse con la ley que se nos propone, para ver también si el objetivo de que no solo tendríamos por la vía de la licitación una mayor transparencia, una mayor legitimidad de los actores de la pesca en la sociedad chilena, sino que también mayores ingresos fiscales, que es una de las cosas que también nosotros tenemos que tener presente. Así que en realidad mi petición, presidente, es al Ejecutivo para que nos pueda presentar este panorama comparado con la ley vigente, con esta nueva ley corta en relación con los ingresos fiscales provenientes de la industria pesquera. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador García. ¿Habría acuerdo de la comisión de solicitar formalmente al Ministerio de Economía y particularmente a la Subsecretaría de Pesca un informe al respecto, con complementación probablemente de impuestos internos? ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Bien, le ofrezco la palabra a Macarena, después a don Renato Flores, después a Cristian Espinosa, si tiene algo que agregar. Macarena. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de responder al senador Lagos Weber. Y efectivamente, lo que usted plantea, senador, tiene que ver con implementar un sistema de licitaciones en un mercado que ya está en desarrollo y en ejercicio. Porque finalmente lo que se promueve finalmente es un mercado secundario. Un mercado secundario que viene a ser como el homólogo de intermediarios, que finalmente aprovechan la oportunidad de hacer un negocio secundario en torno a las licitaciones. Y es por eso que finalmente quienes están en mejores condiciones finalmente para llevar a cabo la actividad son aquellas empresas que tienen historia, que tienen inversión y que han desarrollado el mercado y los productos para seguir desarrollándose en la actividad. Efectivamente, lo que vimos lo que hemos visto en las subastas de las 16 pesquerías que se han llevado a cabo en Chile, es que lo que ha ocurrido efectivamente es que más del 97% de esas subastas por parte de las empresas de menor tamaño terminan siendo transferidas a las empresas de mayor tamaño. Ahora, respecto a los precios que usted planteaba que son distintos, ocurre precisamente porque lo que plantea el mecanismo actual de licitación es este porcentaje diferenciado para las empresas de menor tamaño. Por lo tanto, esas empresas de menor tamaño son empresas que tienen, por decirlo así, menos costos asociados a su operación. Muchas de estas empresas no necesariamente son pymes que puedan estar operando en la actividad, sino que también pueden ser pescadores que se desempeñan en la actividad. Y finalmente lo que se obtiene de este mecanismo de licitación es una redistribución de las cuotas. Tal cual. Y tiene que ver con que estamos hablando de una actividad en ejercicio. Distinto sería una actividad nueva por desarrollar. Perdón, presidente, ¿puedo solamente aclarar? Senador Lagos, sí. No, para aclarar, perdón. ¿Y cómo se resuelve esto en otras legislaciones, en otras industrias, en otras economías, afuera? ¿Qué respondería el Nobel de Economía en esta materia para solucionar ese problema o no tiene solución? Esa es una pregunta que yo también me hago, senador, y que no sé si, Andrés Darot tal vez pueda complementar lo que él ha participado en la licitación, entonces tal vez tiene desde la experiencia algo que aportar. Andrés. Gracias, presidente, permiso. Adelante. Gracias. Yo creo que aquí una de las formas de resolverla es, como dijo don Paul en su presentación, de reservar un porcentaje menor. Porque ¿qué es lo que incentivó este 60% del monto a licitar? Fue que fuera atractivo para alguien que tenía la condición de entrar en ese sector, de hacer, hablándolo muy chileno, la pasada, ¿no es cierto? La industria o los industriales
que compraron esas cuotas, al final pagamos lo mismo que se le hubiese pagado al Estado por las cuotas licitándolos directamente. Hubo un delta que fue el que se ganaron estas intermediarios, porque no tiene otro nombre, o sea, están... Entonces, una forma de solucionarlo es, si se llegase a licitar, tener un porcentaje que permita la entrada o el acceso a empresas de menor tamaño, pero no tan grandes. Y con eso el Estado se asegura de tener el valor completo para sus en sus arcas. Ahora, la otra cosa que es muy, muy importante, ¿no es cierto?, es, sí, hemos hablado del nivel de inversión. Las inversiones son altas y de largo plazo. Un barco vale 30 millones de dólares, pero dura 30 años. Y además, la cuota que tenemos las empresas no es gratis, pagamos el impuesto específico pesquero, que es más o menos el 50% de lo que se está pagando por la licitación. Ese es el nivel más o menos. O sea, tampoco fue gratis. Entonces, yo creo, dando respuesta a su pregunta, manejar mejor los porcentajes para todos los actores. Y ahí quedan abiertos a otros entrantes si quieren entrar también. Si esto fue una restricción de definición que tenía que ser pyme y de cualquier actividad, no necesariamente tenía que estar en la pesca. Entonces se prestó para que personas hicieran negocio. Eso. Gracias, don Andrés. Don Renato Flores, le ofrezco la palabra si quiere comentar algo a propósito de esto. Gracias, presidente. Por intermedio, devolverle los saludos ahí a don José. Mire, nosotros quisiera yo recalcar una situación acá nosotros porque podríamos decir alguien, oye, este es de la pesca artesanal y por qué se preocupa de la pesca industrial. De hecho, nosotros hemos tenido, después de todas las peleas, nosotros le tomamos todos los años casi los caminos y la salida de las empresas, éramos enemigos en su momento, pero llegamos a acuerdos, uno conversando llega a acuerdos. Nosotros nos costó la relación de la industria, pero llegamos a acuerdos y como yo le manifestaba que se da en pocas regiones, nosotros hoy día tenemos el 60% de la cuota y partimos con un 28%. Y se generó una buena, ellos pescaban en los canales interiores, se salieron de los canales interiores, nunca más pescan afuera y ahora. Y cuando ya no hubieron problemas entre la pesca artesanal y la industrial, no había motivo para pelear, digamos. Y nos sentamos y hemos hecho cosas en conjunto. Por ejemplo, el tema que cuando España, nosotros mandamos nuestro pescado, las pequeñas empresas que nos compraban nosotros, fresco enfriado a España. Y ese mercado, cuando hubo la crisis, España no lo compró. Además que España, como allá la pesca ilegal se combate, la cuota que tenían en España la merluza, el 100.000 de la merluza austral, esa cuota, esa biomasa se recuperó. Y hoy día, después ya no nos compraron merluza y nosotros no habíamos qué hacer con la merluza. Y surge la idea del traspaso, de que como no vendíamos, nosotros nos quedamos muchos años con la gota en el agua, no había nadie que la comprara. Y se buscó esta relación industria. ¿Por qué? ¿Y por qué la industria la puede comprar? Porque la industria hace otro producto. Ya no es fresco enfriado, la industria hace lomito, saca las mejillas, varios productos que tienen varios mercados en el mundo. Entonces yo creo que esta relación industria con la pesca debemos ir terminando y nosotros lo planteamos los días, inclusive en conversaciones con la subpesca le decíamos, oiga, si se trata de más plata, las licitaciones, porque esto es desmantelar, para nosotros la licitación es desmantelar. Y nosotros el día de mañana, si no tenemos mercado para vender nuestra merluza, y si no licita, eventualmente no licitara a la empresa que tiene la merluza, no tendríamos a quién venderle. También vamos a ser de alguna manera perjudicados. Y si se trata de, como decía don José García, el senador, hay que ver con los números en la mesa, y si se trata de recaudar más, a lo mejor se puede conversar la recaudación. Así que eso quería aportar, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Renato, por su aporte. Don Cristian Espinosa quisiera comentar en la solicitud del senador García, y yo le agregaría que está considerando la depreciación acelerada, que creo que es un factor muy importante de tener presente en la industria por el valor de los barcos. Le ofrezco la palabra a don Cristian Espinosa. Gracias, señor presidente. Miren, en realidad nosotros estamos más o menos preparados para hoy día, con algunas presentaciones, pero hemos escuchado a los honorables senadores que hay otros planteamientos y quisiéramos enriquecer, digamos, para la próxima sesión, consolidar todas las inquietudes para que todos tengan la información en una sola presentación. Entonces, yo no sé si así le parece, señor presidente. Lo dejamos para otra ocasión, entonces, sí. ¿Usted lo tiene eso? ¿Está disponible como para que lo dé a conocer a la comisión, para que lo deje, para que lo estudiemos? ¿Las presentaciones? Sí, lo que pasa es que no teníamos todo lo que han planteado acá. Ahora, parte de los datos que señalaban respecto a lo que es la recaudación y hacer comparativos entre lo que es impuesto y lo otro, entonces nosotros tenemos esa información, pero queremos enriquecer más, digamos, a raíz, digamos, que han surgido, digamos, otros planteamientos, y por eso que preferíamos hacerlo en forma consolidada, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, presidente. Don Ricardo Lagos. Sí, no, presidente, yo vuelvo a agradecer las presentaciones. Me interesa muchísimo conocer lo que va a hacer el Ejecutivo, va a proponer el Ejecutivo, la visión que tiene en esto. Y yo en esto no quiero abrir heridas pasadas ni generar problemas, pero el senador García dijo algo que es cierto y que es bien fuerte, que la aprobación por parte del Congreso de la llamada Ley Longueira generó, sobre todo después de los hechos que se han conocido posteriormente, un doble juicio a esa ley. Esa ley no fue aprobada por unanimidad. Al menos en mi caso fui de los senadores que votó en contra de esa ley, precisamente por el tema de las cuotas. ¿Ya? Y lo voy a hacer para que quede la historia de la ley, y esto está siendo observado. Yo voté en contra de que las cuotas que se le estaban asignando a empresas que ya estaban en la industria, al cabo de 20 años, vencían en lo formal, pero no en el fondo, porque esas cuotas se renovaban automáticamente en la medida que los tenedores de esas cuotas hubieran cumplido con la ley. Está especificado ahí qué tipo de sanciones no podrían haber tenido. O sea, si usted tenía una historia como industria, un libro de vida limpio, si usted quiere, de acuerdo a la ley, en materia laboral, medioambiental, las cuotas, etcétera, se le entendía que se renovaba automáticamente. Yo encontré su oportunidad, y lo digo muy respetuosamente, que eso era una aberración de todo punto de vista, desde el punto de vista económico, de asignación de los recursos, de concentración de la industria, etcétera. ¿Ya? Da lo mismo, no da lo mismo que uno votó. Yo estoy muy tranquilo con mi votación y el tiempo me reivindica, porque lo que estamos discutiendo ahora es qué vamos a hacer cuando se vence ese plazo, cómo corregirlo eso. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, presidente, yo le digo bien responsablemente, aunque alguien hubiera querido votar hoy día, yo no estoy en condiciones de votar porque quiero formarme una opinión bien buena de cómo vamos a hacer lo mejor posible dentro de un mercado muy complejo, que tiene muchas aristas, que hay muchos intereses económicos, y aquí me compro un problema no solamente para un puro lado, aquí hay muchas personas que pueden, tal vez de manera legal, si ustedes quieren, profitar de una industria, pero sin preservar también lo que nosotros necesitamos en materia de sustentabilidad del recurso pesquero, de los beneficios que tiene para el Estado de Chile, de cómo fomentamos realmente a nuestra pesca artesanal, etcétera. Entonces yo hago este alcance, presidente, porque creo que después de muchos años en el cual fue una minoría, y estoy hablando al margen de los casos judiciales, estoy hablando solamente desde el punto de vista legal, creo que no era la mejor fórmula que se implementó en su oportunidad. No paso juicio sobre ningún otro que haya votado de otra forma, pero por lo menos en lo personal, siempre muy tranquilo que haber votado en contra en esa parte de la ley de pesca que creo que fue bien medular. Entonces yo quisiera escuchar al Ejecutivo, si quiere que deje su presentación, si no que la complemente, pero para mí es muy importante además conocer experiencias comparadas en esto, si es que es posible. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto en Perú, que tiene industria pesquera? ¿Cómo se resuelve en Canadá? ¿Cómo se resuelve en el Mar del Norte? Yo sé que esto es re complicado, y puede que no haya una solución única porque hay muchos intereses en todas partes. El tema de la pesca, lo digo con mucho respeto a la industria, tiene una influencia y un peso como la agricultura en muchos países europeos. Entonces no es llegar y decir cuál es la mejor fórmula económica, si no soy tan leso, pero yo creo que es importante conocer las otras experiencias.
antes de tomar una Senador decisión. Lago, si le parece, le solicitamos, si no se ha hecho, porque yo no lo conozco, a la biblioteca que haga un análisis comparado de la forma que esto se ha resuelto en otros casos, ¿no? Yo encantado, tal vez hay un estudio hecho y todo seguramente es opinable, no me cabe ni una duda. No, sí, está bien, pero ¿cómo resuelven sí, este mismo hagámoslo, dilema? Sí, de todas maneras. Acordaríamos eso, solicitarlo a la biblioteca también, entonces, señora Soledad. ¿Eh? Un estudio comparado. Bien, le agradecemos mucho el aporte y la presencia a Macarena Cepeda, a don Andrés Daroch, a don Renato Flores, a don Cristian Espinosa y a todos los demás. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, don Mauro. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego.